Adelante entonces, por favor, doctores. Bien, bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Ya hizo un poquito la presentación. Acá los que vamos a tocar van a ser justamente estos dos temas, la administración de los siniestros y los aspectos judiciales relacionados con estos siniestros, todo lo que se da durante el juicio. Vamos a hacer una primera introducción desde que al socio asegurado le llega una cédula de una notificación de demanda, que no viene de más recordar los pasos necesarios para la denuncia de siniestro, y luego sí ya nos vamos a meter en el proceso judicial propiamente dicho. Vamos a intentar dar al asegurado de forma fácil y comprensible cómo es la estructura de un proceso, cuáles son las problemáticas que afrontamos y cuál es la colaboración que necesitamos por parte de ellos, ¿verdad? Y luego yo voy a hacer un paneo sobre esto en general y después, bueno, le voy a ceder la palabra al colega que va a hablar sobre un tema muy interesante que es la pericia médica dentro del proceso, que vaya si es importante esta prueba en estos procesos. ¿Me tenés que habilitar para compartir pantalla? Sí, cómo no, un segundito. Ahí se podría compartir. A ver. Ahí se ve. ¿Ahí ve? Bien, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, Eh, este tema es simplemente una introducción y un repaso que ya seguramente lo tienen recontra claros, no solo porque está en el manual de procedimiento de riesgos, no solo por una circular que solemos enviar cada tanto para recordarles esto, pero bueno, el motivo invita a hacer un breve repaso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a cuando recibimos la cédula de una notificación de demanda? En este caso digo demanda porque vamos a hablar de los aspectos judiciales y del proceso judicial. Bueno, hay que hacer la denuncia de siniestro remitiendo tres elementos que son de vital importancia. Primero, la cédula de notificación, mediante la cual se le comunica que se ha iniciado un proceso judicial en contra del asegurado, más toda aquella documentación que viene con esa cédula, que suele ser el escrito de demanda y la documentación acompañada por el actor. Ahora, con motivo de las tecnologías, a veces se omite eso y simplemente se da un link de descarga. Bueno, en ese caso lo descargamos directo nosotros, pero sí va a ser vital que el asegurado lo descargue para poder ver de qué se trata, de qué se lo está demandando, que va a ser necesario para el punto 2 y 3 de la documentación que tiene que remitir. El punto 2 refiere la historia clínica del paciente relacionado con el hecho que se imputa dentro de esta demanda. No es necesario, si estamos hablando de un paciente que tiene una atención de 10 años, que nos manden de los 10 años su historial completo, sino solamente del hecho en cuestión. Y el tercer elemento que tienen que mandar, que es importantísimo y que insistimos con que muchas veces se manda sola la cédula con la historia y se omite esto, es el formulario de incidentes de forma completa. Y luego vamos a ver por qué es tan importante que esté completo. Esto tienen que poner primero una persona de contacto con un teléfono directo, directo y remarco directo, que sea una comunicación fácil y rápida. Una descripción de los hechos eh, y importantísimo que pongan los médicos que han intervenido en esos hechos, las compañías que aseguran a los médicos y el teléfono de esos médicos. Luego, repito, vamos a ver en la parte procesal por cuál es la necesidad de esto. ¿Cuál es el plazo para denunciar el siniestro? Bueno, el artículo 46 de la ley 17418, que es la ley de seguros,
nos indica un plazo de 3 días. Cuanto antes se haga esto, mejor. Esto no es que sea un capricho de apurar, sino que hacer todo esto implica una labor interdisciplinaria entre médicos y abogados, que ustedes nos mandan las cosas, probablemente tengamos que contactar, pedir algunas cosas complementarias, que el abogado tenga que ver el expediente, la jurisdicción donde tramita. Con todo eso se hace un informe médico y luego se le brinda al letrado que va a intervenir en forma directa en ese juicio. Entonces, vaya si lleva tiempo todo esto, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración ya pasamos a lo que es al proceso judicial. Acá actualizo la filmina. Este, Dentro del proceso, vamos a hablar del proceso principal de daños y perjuicios y la etapa preliminar que puede darse con lo que son las medidas preparatorias, que muchas veces lo llegan. No es algo, un requisito sine qua non, pero bueno, muchas veces les llega una cédula de notificación mediante las cuales se les informa de unas medidas preparatorias o medidas preliminares, que son las que inician ante la justicia tendientes a obtener información, documentación, preparación de pruebas, todo tipo de cuestión que le van a servir al letrado para luego promover la demanda de daños y perjuicios. Como muchas veces reciben una cédula por pedido de historia clínica, pedido de información sobre profesionales que atendieron en tal fecha o en tal otra, la matrícula, si tenían compañía o no, o bien hacer una pericia anticipada donde el letrado quiere dejar constancia del estado del paciente en ese momento porque cree tener riesgo de no poder producir la prueba luego. Esto sería la etapa preliminar, las medidas preparatorias. Luego ya entramos al proceso principal, que podemos definir como 3 etapas bien marcadas su estructura. La primera etapa, postulatoria, de integración de litis que viene de litigio, ¿verdad? Es donde se inicia con la demanda que presenta el actor, donde va a exponer sus hechos, sus imputaciones, sus pretensiones y reclamos. De este escrito, es el que a ustedes le han notificado con la cédula que vimos hace rato, se le da un plazo para contestar esa demanda. Allí el demandado va a contestar eso, va a negar sus hechos, va a dar su versión de los hechos, va a ofrecer la prueba, va a citar a los terceros que considere que son común, va a citar a los terceros citados en garantía, a las compañías que lo aseguran frente a este caso, y bueno, luego los terceros hacen sus respectivas contestaciones. Acá es donde se produce la delimitación del marco litigioso. Digamos, todos los hechos que se debatan luego van a ser sobre ese marco fáctico. Lo que acá no se plantea no se va a poder evaluar ni nada en una etapa posterior. Luego entramos en la segunda etapa, que es la etapa probatoria, donde las partes van a ofrecer todos esos elementos de prueba tendiente a acreditar los hechos que han sido materia de controversia, los cuales están, digamos, contradecidos, ¿no? No es que cuando no están contradecidos no se produce prueba. Y finalmente, una tercera etapa, que es la etapa conclusiva, la etapa de sentencia, donde el juez, en base a los hechos, en base a la prueba producida, va a dictar una sentencia que va a poner fin a ese pleito, en la cual va a acoger parcialmente o totalmente una demanda o va a rechazar la misma. Frente a esta sentencia hay dos posibilidades. Están la etapa impugnativa en caso de que alguien presente un recurso de apelación, bueno, se va a abrir una segunda instancia y bueno, luego recursos hasta llegar a una instancia superior. En caso de que no se presenten ninguno de estos tipos de recursos, ya queda consentida la sentencia. Si hubo un rechazo de demanda, se termina la situación ahí. Si fue acogida, queda habilitada la vía ejecutiva para ese caso. Bueno,
Ahora quiero remarcar dos aspectos en lo que es la tramitación del proceso. Hace rato les hablé de la necesidad de que en el formulario de denuncia de incidente consignemos los médicos intervinientes y el teléfono de los mismos. ¿Por qué? Esto con la necesidad de que haya una coordinación en la estrategia defensiva de toda la parte demandada. Tiene que haber una congruencia entre en las contestaciones de cada parte. Un médico no puede decir que no atendió el paciente, luego la clínica que sí lo atendió. No puede decir que le operó el pie, que no lo operó, porque lógicamente todas esas contradicciones van a jugar en contra de toda la parte demandada. Bueno, ahí pasé a otra diapositiva. Otra de las problemáticas que nos enfrentamos en la etapa judicial es con relación a las tratativas conciliatorias y relacionado específicamente con el tema de las coberturas de seguro. Ya viendo un poquito con el señor Fabián Campi en el módulo 1 lo que fue infraseguro. Bueno, acá en estos tipos de seguro, en los seguros de responsabilidad profesional médica, son tipos de seguro voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna normativa nacional que imponga la obligatoriedad de contratar este tipo de seguro. Entonces muchas veces nos encontramos frente con algunos médicos que no tienen compañía o incluso clínicas que no tienen compañía, lo cual dificulta todo tipo de negociación porque son menos pólizas, menos sumas aseguradas y menos solvencia para un acuerdo. Este, Solo mencionar dos resoluciones, como digo, si bien se trata de un seguro voluntario, hay algunas disposiciones provinciales que establecen ciertos requisitos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos la resolución 2519 del Ministerio de Salud del 27 del 4 de 2015, que establece la obligatoriedad de contar con un seguro de mala praxis médico para la habilitación de establecimientos de salud privado. Asimismo, también hay una vieja resolución del 2010 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que establece que los seguros colectivos de responsabilidad civil médica para profesionales no pueden tener una suma asegurada inferior a 120.000 pesos. Bueno, seguimos un poquito con la etapa 2 del proceso, que es la parte de la prueba que comentamos. Y como principio general, tenemos el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que la carga de la prueba le incumbe a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido. Es decir, el actor es quien tiene que probar ese hecho que niega la parte demandada. Esta es la regla general. Ahora, hay una teoría de la doctrina de las cargas dinámicas probatorias que establece, corre de ese eje y hace un desplazamiento de la carga hacia quien por su situación está en mejores condiciones de aportar la prueba. En lo que es praxis médica, traducido, es decir, si el actor imputa una mala praxis, lamentablemente la clínica va a tener que demostrar que actuó bien. ¿Cómo va a tener que hacerlo? Aportando la historia clínica y fundamentalmente el juez se va a valer de la pericia médica. Bueno, y para finalizar un poco este paneo general, las pruebas relevantes de este proceso, tenemos la prueba documental, que ya la han visto en profundidad, la vieron en el módulo 3 con la doctora Geraldine Canteros, frente a la historia clínica, la importancia de que sea prolija, que sea cronológica, que sea completa. Y por otro lado, también vieron el tema del consentimiento informado en el módulo 2 con el doctor Rafael Acevedo. Esta prueba, junto con la prueba pericial médica, resultan ser las pruebas fundamentales de este proceso. Y bueno, acá le cedo la palabra a Emilio, que va a tratar justamente el tema de la prueba pericial médica.
Gracias, Martín. Bueno, bárbaro. Ahí quedamos por ahora, Fabio, muchas gracias. Bueno, Bueno, para ponernos un poco en situación respecto a la pericia médica, ¿por qué decimos que puede ser o puede llegar a ser la prueba probatísima o la prueba más importante? Por dos cuestiones. Una, porque es una investigación o un proceso de investigación que evalúa, que audita y que propone o eh, opina sobre resultados y establece resultados científicos, sino además porque la historia clínica y el consentimiento informado, que como comentaron los colegas en anteriores, seguramente en anteriores estadios y comentó recién Martín, estas dos pruebas, tanto la historia clínica como el consentimiento informado, serían pruebas que en definitiva las elabora, las prepara o las realiza la parte médica. O sea, ya sabemos que la historia clínica la llevan a cabo los médicos y la llevan a cabo los sanatorios y que el consentimiento informado lo elaboramos nosotros mismos en función a las guías que ya tenemos de la mutual para ambos casos. Absolutamente lo mejor que he visto en la parte práctica, las guías de la mutual para los dos temas, tanto para historia clínica como para consentimiento informado. Pero cuando hablamos de pericia médica, hablamos de una prueba que la realiza un tercero. Si bien es cierto, nosotros participamos, opinamos, preguntamos, proponemos puntos para que el perito se expida, es una prueba de terceros. Y es una prueba que sumamente valiosa, judicial, netamente judicial, las otras dos son privadas, que se judicializan, pero la prueba pericial es una prueba judicial, realizada por un funcionario judicial o un funcionario público que es colaborador del juez y representante del juez en este caso. Que el juez posteriormente, o quien va a sentenciar, siga total o plenamente lo que le aconseje el perito o no, esto ya es una cuestión al margen. Pero lo cierto es que el perito, como tal, es un funcionario judicial público que tiene también responsabilidades por eh, la realización de su pericia en correcto y perfecto funcionamiento y la resolución y el planteo va a tener en tiempo, en forma completa, adecuada, conforme se le ha solicitado, etcétera. Todo esto va a tener un análisis también por parte del juzgado, por parte del actor y del demandado. Puede ser sujeta a nulidad, es decir, puede plantearse la nulidad de la pericia, puede haber observaciones, puede haber ampliaciones, puede haber rectificaciones, y hasta podemos trabajar con un consultor técnico. Pero, en definitiva, ¿de qué se trata esto? Para ser aún más prácticos todavía y para hablar de cosas que nos conciernen, nos competen a todos, para hablar o entrar a hablar de la pericia médica, lo parangonaría o lo compararía con un procedimiento fiscal. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver la pericia médica con un procedimiento fiscal? ¿O qué tiene que ver la pericia médica con una instrucción fiscal, con una investigación fiscal, con una determinación fiscal? Bueno, muy simple. Ambas son obligaciones y ambas tienen como causa de las obligaciones, en el caso de la pericia médica, el juicio donde se desarrolla, y que ha comentado también Martín, el juicio donde se desarrolla y se va a desarrollar esta pericia, es una causa, un motivo de obligaciones y conlleva obligaciones, deberes y responsabilidades. Y la instrumentación de un procedimiento fiscal también es una obligación que surge de la ley. En este caso es una obligación surgida de la ley y en el caso nuestro, en el caso de la parte médica y de la parte sanatorial,
es una obligación surgida de un contrato o no, pero en un caso obligaciones de hacer y en otro también obligaciones de hacer. Si bien es cierto en la parte fiscal o de la FIP, para poner ejemplo de la FIP, vamos a FIP directamente, yo tengo una obligación de pago que no es otra cosa que cumplimiento, yo tengo que cumplir con una obligación y en el caso médico asistencial tengo que cumplir también con una obligación de hacer. En un caso, digo, podemos nosotros catalogarlas como obligaciones de hacer y otras de resultados. Las nuestras son de hacer, las otras parecieran ser de resultados. Pero ¿a qué voy con esta comparación? En que son obligatorias las investigaciones, en que es, en el caso del juicio civil o de responsabilidad civil, no tenemos alternativa. No es que a nosotros elegimos la pericia médica y nosotros decidimos si viene o no el perito. No, 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 no. Todo proceso médico que estudie o investigue una praxis médica, sea buena o sea mala, o una práctica asistencial, sea buena o sea mala, requiere de una investigación, requiere de una evaluación. Nos van a auditar con total certeza y van a expedirse sobre esa auditoría y sobre esa inspección y nos van a evaluar cuál ha sido la actuación y bueno, y nos van a hacer un ajuste, como la AFIC termina analizando determinado periodo fiscal y nos dice, mirá, flaco, te equivocaste, y acá tenés que poner tanta guita. Así también, en el caso de las obligaciones o del tratamiento o de la inspección o del juicio, en nuestro caso, mirá, lo hiciste bien, lo hiciste mal, tendrás que pagar o no tendrás que pagar los daños y perjuicios. Pero haciendo esta comparación, que parte de la idea de que ambas parten de autodeclaración. Es decir, cuando yo digo que debo pagar un impuesto, yo lo digo, yo autodeclaro. Yo soy el que le digo a la FIP, mira, tengo que pagar este impuesto, lo que obviamente después puede ser revisado. Después me pueden decir, no, pagaste mal el impuesto y eventualmente tenés este ajuste. En el caso de la obligación médico-asistencial, también parte de una autodeclaración, porque son los médicos los que hacen las historias clínicas y son los médicos los que transitan los consentimientos informados y son los médicos los que proponen las prácticas y son los sanatorios los que definen la organización y la gestión de la curación o de la práctica asistencial de ese paciente. Entonces, ahí tenemos que la gestión comienza con una autogestión, que después revisada dentro de esa autogestión o de esa autodeclaración médica, aparece la historia médica, la historia clínica y el consentimiento informado. Y después, si hay un proceso o si hay un ajuste o hay un incumplimiento de la obligación, o aparentemente hay un incumplimiento porque haya planteado o no juicio el paciente, en el caso de planteamiento de juicio, que es lo que estamos tratando ya dentro del terreno judicial, y decíamos que la pericia era un proceso judicial. Entonces, hecho este parangón, vamos a analizar cuáles son las conclusiones proyectivas en materia de pericia. Es decir, de hecho, como comenté, la pericia médica es la prueba probatísima y debe ser tenida muy, muy en cuenta por los médicos y los sanatorios. No solamente en el momento que se realiza, no solamente en el momento en que se proponen los puntos de pericia, sino mucho más que eso. El médico o el sanatorio que acude a nosotros para decirnos, doctor, abogado, letrado, plantee estas cuestiones porque nosotros no conocemos nada de la parte científica de los estándares alternativos científicos médicos, esto nos van a decir, plantee así o plantee de esta otra manera. En ese caso, en el caso de la pericia médica, vuelvo a rescatar y comienzo a desarrollar las transparencias o los spots que tenemos, perdón, las placas que tenemos,
¿Podemos pasar a la segunda, Fabio, por favor? Bueno, para iniciar, ya lo dijo el doctor Martín Agúndez y ya lo expusieron con anterioridad, y yo lo vuelvo a rescatar acá. Estamos dentro de un proceso judicial, partimos de la base de que ha habido un ajuste, por decir así. La AFIP nos ha dicho, mirá, acá yo analicé la situación y encuentro, para hacerlo fácil, ¿no es cierto? Y para hacerlo un poco más divertido, porque esto generalmente no le causa mucho agrado a los médicos ni a las instituciones sanatoriales. Lo cierto es que la Administración de Justicia, que es la que interviene en el caso de obligaciones incumplidas y la que hace cumplir coercitivamente la obligación o la conducta prometida o la actividad prometida, en este caso por el médico, cuando esa actividad o esa conducta no es cumplida satisfactoriamente o no es cumplida totalmente y es observada por el paciente y es requerida por el paciente y ha ocurrido daño, no hay daño sin causa en el derecho argentino y en la legislación argentina y en todas las legislaciones en realidad, ¿no es cierto? En materia de responsabilidad civil, que es lo que estamos hablando, no habrá posibilidad de responder o no habrá necesidad de responder si no hay daño. Entonces, esto, ya dentro del proceso judicial, les quiero dejar claro con esta placa que es una tarea que va a ocurrir, una situación que va a ocurrir y que nos van a auditar la gestión médica y científica realizada y van a evaluar los resultados obtenidos. ¿A través de qué? A través de por supuesto, a través de la historia clínica, a través del consentimiento que puse, que planteé, el consentimiento de los informes, de los estudios, a través de todo. Pero fundamentalmente en este caso, en el caso de la pericia médica, va a ser el perito, el profesional, el que va a realizar. Nosotros la vamos a poder pedir, pero prácticamente no hay juicios de mala praxis que no tengan pericia, porque si no la pedimos nosotros, que somos los demandados, las pide el actor, que es el que pretende la indemnización, o la termina pidiendo el juez. Lo cierto es que es algo que va a estar siempre. Acostumbrémonos a que esto va a estar siempre. ¿Puedo pasar a la siguiente, Fabio, por favor? Gracias. Entonces, ¿la pericia qué es o qué significa la pericia médica? Esta actuación de un profesional tercero que lo elegimos por sus conocimientos científicos, especializados, en este caso especializados en medicina y que tiene que estar especializado en en el caso puntual de que se trata, o en si es pediatría, pediatría, si es ocurrida eh, de acuerdo a las distintas especialidades médicas, nosotros tenemos que pedir los especialistas que nos asesoren o que asesoren al tribunal en la parte científica, como así también pedir ahora que se acostumbra mucho que sea un médico legista con especialidad en determinada materia. En definitiva, es un sistema de control de operación de la pericia o esta investigación que hace el perito, porque el perito va a investigar, es un sistema que nos controla o controla los actos, los hechos y la técnica utilizada por el profesional. En definitiva, controla también, en el caso de los sanatorios, la gestión sanatorial. A ver, ¿qué pusiste a mi disposición? ¿Qué me diste? ¿Cómo lo gestionaste? Lo va a controlar el perito médico. Pasamos a la siguiente, por favor. Es un sistema de control, es un proceso de verificación prácticamente inevitable, de investigación, ya la vamos a ver a todas sus fases, de investigación, de resolución y de evaluación. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que revisa el perito? ¿Qué es lo que mira este colega? Porque en definitiva es un médico, o un cuerpo médico, o varios médicos, o una institución las que realizan este análisis. Ellos revisan o miran que esas tareas específicas establecidas por la ciencia médica, esos estándares alternativos
que se debieron ocupar, científicos que se debieron ocupar el caso en concreto, tengan coherencia científica. ¿Qué significa esto de la coherencia científica? Ya lo vamos a ver. Pasamos al otro. Bueno, esto es importante, pues nosotros no lo solemos apreciar ni lo solemos destacar en el manejo que hacemos de los casos nuestros. Nosotros tenemos que pedirle al perito, si el perito no lo realiza, ojo que esto lo hacemos en la elaboración de los puntos de pericia y cuando pedimos nosotros la pericia o la pide la parte contraria. Pero el perito en sí no es que puede largarse a hacer la pericia de manera frontal, sin que lo controlemos, sin que nos exponga, sin que nos diga cuándo comienza, no solo porque tenemos los consultores médicos que van a actuar o que van a acompañarlo en este pasaje de investigación, sino que nos va a tener que decir, o debe planteárselo el perito, cuál sería o cuál va a ser su planificación y formulación de los cursos de acción. En definitiva, esto se trasunta en los puntos de pericia, entonces los puntos de pericia nosotros los tenemos que ver desde este ángulo, de que es un ángulo en el cual el perito nos está diciendo cómo va a realizar esto, cómo va a complementar cada uno de los puntos de pericia, cómo va a contestar cada uno de esos. La siguiente, por favor. Una más. Bueno, perfecto. Yo lo voy a ir siguiendo por acá para ver si no se pasa ninguna, pero está correcto, está absolutamente. Tengan coherencia científica. Y lo cierto es que la pericia posee 4 fases. Esto nosotros no lo solemos ver ni lo solemos analizar, pero corresponde que lo hagamos, por eso yo lo expongo acá. La pericia debe recoger información, debe establecer cuáles son las alternativas científicas que comprenden el caso, que están girando alrededor de la actividad, de la conducta que debió realizar el médico del sanatorio, y tiene que ver si esas alternativas científicas o esos estándares científicos o esos estándares, protocolos, modelos, reglas de alternativas científicas son los que se adecuaban o son los que se adecúan al paciente dentro del momento en que se realizó el acto médico asistencial. En tercer lugar, tiene que evaluar y comparar con los estándares científicos las alternativas posibles. Es decir, que evaluar si los estándares científicos que utilizó el médico o el sanatorio en el caso concreto se corresponden con los estándares científicos de las alternativas que nos brinda el caso. Por ponerlo simple, en una operación de apendicitis, a ver cómo lo haces. Y hay 2 fórmulas o 2 maneras de entrar para una apendicitis, que están todos los manuales, ¿no es cierto? Y en todos los libros. Y posteriormente, ya vamos a poner los ejemplos. Y posteriormente debe establecer los resultados con una evaluación fundada. Pero esto lo tenemos que pensar, lo tenemos que plantear entre médico, sanatorio y abogados defensores, entre letrados defensores. Tenemos que saber y tenemos que mirar si el perito realiza toda esta actividad. Por siempre nos concentramos en la B, en el punto B, pero y después en el punto C, por supuesto, y en el punto D, porque nos dice cuáles son los resultados. Pero tenemos que mirar también de qué modo recoge la información, qué información recogió y qué es lo que establece como alternativa científica. Esto ya de acuerdo con el médico, con el sanatorio y nosotros que somos los letrados abogados defensores. Pasamos a la siguiente, por favor.
Otra más, la que sigue. Info, dice arriba. Bueno, en la primera parte, o sea, en la parte de información, o de que debe recoger información el perito, tiene que mirar qué es lo que se agregó de prueba en el expediente, qué es lo que se agregó de prueba en el expediente. El perito no puede dejar de atender y de investigar qué es lo que hay y qué va a mirar. Lógicamente que va a mirar la historia clínica, el legajo médico, los estudios, los informes, tiene que entrevistarse con el pariente, con el paciente de ser necesario, pero esto frente a la patología y a la terapéutica aconsejada en el momento en que se realizó el acto médico asistencial. En segundo lugar, cuando hablamos de alternativas o de estándares de alternativas científicas, estos estándares, el análisis que el perito va a hacer de cuáles eran los estándares de alternativa, es decir, los modelos, los protocolos que debió seguir científicamente el médico o el sanatorio, lo debe hacer con especificidad al paciente y dentro de un contexto. Seguimos, porque después vamos a tratar bien de contexto, ¿no? Esto le va a permitir al perito, pero también nos va a permitir a nosotros que vamos a estar mirando lo que hace el perito, evaluar los procesos, los resultados alternativos y ponderar. Y ahí viene la clave de todo esto, ¿no? Si ha sido asertiva o ha sido correcta, ha habido buena praxis o ha habido desaciertos o ha habido mala praxis. Tendrá que ponderar. ¿Y cómo va a ponderar? Ahora lo vamos a ver. Seguimos por la otra. Entonces, le llega al perito o al profesional que está estudiando nuestro caso, o al grupo de profesionales que va a estar muy correlacionado con nuestro consultor técnico, le va a llegar el momento o va a realizar la observación, va a hacer una investigación, va a comparar desempeños, cómo se comporta un médico, cómo dicen los manuales, los libros que se tiene que comportar el médico sanatorio en situaciones semejantes o en estándares o mediante estándares alternativos, o cuáles son las alternativas científicas, debe proyectar supuestos y debe marcar las desviaciones científicas si las hubiera, ¿no? Para esto es muy importante, y es lo que nosotros tenemos que mirar, los profesionales médicos, perdón, los abogados y los profesionales médicos que estamos atendiendo el caso, que estamos mirando el caso en la defensa, seguro, las aseguradoras y nosotros, tenemos que saber y atender y mirar y investigar también cuál es la información con que ha contado el profesional. Porque muchas veces le proponemos los puntos de pericia, pero después no le damos el material. Y cuando viene a buscar material le decimos no entre, no venga al sanatorio, no le damos acceso a la historia clínica, no le damos acceso a informes con los que nos cuenta, estudios con los que nos cuenta. ¿Seguimos? Una más. Y acá viene el tema grosso, ¿no? El que sigue. El tema grosso digo porque el que sigue se refiere a establecer con fundamentos científicos la desviación o el acierto, ¿no? Establecer con fundamentos científicos la desviación o el acierto en la elección del método desarrollado por el médico o la clínica. Es decir, el perito, y ahí vamos a estar nosotros mirando los peritos y nosotros vamos a ser peritos del perito, ¿no? El médico y los letrados vamos a tener que estar mirando y nuestro cuerpo médico asesor, que la Mutual tiene su cuerpo médico asesor, que es excelente, no solo interesa, por eso es que nosotros tenemos que estar en contacto siempre con el cuerpo médico asesor del seguro de la Mutual. No alcanza con pedirle al principio, che, apúrense, mándennos el informe médico legal. Sí, perfecto, nos mandan el informe médico legal, nosotros con eso armamos las pericias, armamos toda la defensa prácticamente, después nos olvidamos del sector médico. Tenemos que estar en permanente contacto con el sector médico que
que atiende al seguro, que atiende a la mutual en este caso. Y contarle, che, mirá, va así, esto está haciendo el perito, esto no va haciendo, ¿qué te parece? Porque generalmente recibimos el informe médico legal y después nos metemos y únicamente molestamos o estamos trabajando con los médicos y con los sanatorios de acá. Y en cuanto el, el médico o la médica que está haciendo los informes médicos legales permanentemente nos dicen, che, si tienen que consultar, consulten. Seguimos. Ahora, el perito médico esto lo tiene que hacer a estas 4 fases que habíamos visto, 4 fases de la pericia. Es importante que conocer y hacer valer el contexto en que se desarrolla la pericia médico-asistencial. ¿Por qué? Porque puede tener respecto a la actividad profesional del paciente muchísima importancia. Es decir, el ámbito, el tiempo, el lugar en que se realiza, en que se evalúa, perdón, el impacto que pudo haber tenido el acto médico realizado sobre las consecuencias dañinas o no dañinas provocadas al paciente, es importante conocer el contacto. Y hay que decir una cosa acá, yo la digo con la antigüedad que me dan las canas y la edad y el trabajar en esto. No es cierto que lo que decimos nosotros, los abogados generalmente decimos, son obligaciones de medio. ¿Qué queremos decir con esto? Que el médico está obligado a poner toda su ciencia y su técnica, pero no a curar al paciente y no asegura la curación. Desde Hipócrates ya lo decía, no asegura la curación del paciente, por lo tanto son obligaciones de medio, no son obligaciones de resultado. Esto no es cierto, esto es mentira. El paciente viene para que lo cure, el paciente viene para salvarse, el paciente viene para que le solucionemos el problema. No le importa 3 pepinos si nosotros podemos o no podemos, el tipo quiere que interna y externamente que lo curemos. Entonces, sobre esa base tenemos que trabajar la posibilidad o no de curarlo y ser claros y precisos. Miren, por eso es que en los consentimientos informados tanto nos insistían los colegas, entre ellos el doctor Agún, el doctor Acevedo, en insistir sobre las alternativas, ¿no es cierto? No solo en poner en los consentimientos informados cuáles eran los estándares o lo que se iba a hacer en el caso de determinada práctica, sino también qué es lo que podía ocurrir si no se daba el resultado o había que utilizar una alternativa no buscada o no propiciada o no siquiera comentada. Entonces, seguimos a la próxima. Este contexto que debe mirar o profundizar el perito tiene 3 momentos. Un contexto preexistente, un contexto concomitante, si podemos decir así, y un proceso o un contexto posterior. ¿Sí? Lo que hay alrededor del acto médico asistencial, por ejemplo, el preexistente, el perito y nosotros, porque nosotros tenemos que trabajar con el perito. Si nosotros no trabajamos con el perito y con nuestro consultor técnico, y observándolo o pidiéndole explicaciones que van a estar sobre la base de lo que en este momento les estoy contando, la pericia no va a salir favorable. Tengan la plena certeza. Entonces, ¿en qué contexto o en qué ámbito se realizó? ¿Cuál era, me refiero al paciente, ¿no es cierto? ¿Cuál era el lugar de residencia del paciente? ¿Cuál era el trabajo que realizaba el paciente? ¿Cuál era la alimentación que recibía el paciente? ¿Cuál era la medicación que recibía el paciente? Eso todo el médico o se lo pedimos nosotros en los puntos de pericia cuando proponemos los puntos de pericia, o lo dice él solo o lo dice el consultor técnico. Pero nosotros tenemos que decirle, flaco, mirá, que sí, está bien, era una mujer embarazada, pero guarda que por culpa del embarazo tuvo una apendicitis, ¿qué haces? ¿Lo operás? ¿No lo operás? Y es un embarazo de alto riesgo. Entonces, ese contexto que a veces nosotros, bueno, venga, vaya a la casa, lleva a la casa, le siguen los dolores, viene con los dolores, la operamos o la operan
de apendicitis y después viene el parto y se produce el despelote. Entonces, hay que conocer el contexto preexistente y hacerlo valer. Después el contexto donde se desarrolla la actividad médica asistencial. Es decir, esto también condiciona fuertemente la actividad del médico y la actividad del sanatorio y eventualmente los resultados. Esto lo tiene que conocer el, el perito, lo tiene que, o se lo tenemos que hacer conocer al perito. ¿Qué grado de tecnología tiene? ¿Tuvo imágenes, la que está Fabio acá? Sí, de acuerdo. ¿Qué tipo de imágenes? ¿Con qué lo estudiaste? ¿Qué, qué estudio le hiciste hacer? A su vez, ¿qué tecnología tenían los estudios? ¿Qué avance tenían esos estudios? En el momento en que ocurrió, retrospectivamente, en que ocurrió o se llevó a cabo la práctica médico-asistencial. No ahora, de que vale que ahora los demandantes nos digan, sí, pero usted no utilizó para descomprimir el cerebro un aparato que ahora se utiliza cuando hace operaciones operaciones en la masa encefálica y usted lo operó, lo descomprimió, pero después no le puso un catéter para un aparatito que ahora ya ni siquiera se coloca más, que ahora simplemente por sensibilidad acusa el grado de inflamación o de no inflamación que tiene el estudio, no operación encefálica, los riesgos de infecciones que puede tener el sanatorio, ¿no? Para deslindar o por lo menos clarificar la situación, la disponibilidad de quirófanos, suministro de medicamentos. Eso en el segundo contexto, o en el segundo plano. Y en el tercero, ¿podés pasar, por favor, Fabio? Con esos resultados, el informe pericial se debe establecer los factores negativos que no derivan del profesional. Acá nosotros tenemos que observar esto. Abogados y abogadas y abogados médicos y los médicos involucrados que nos ayudan y las instituciones sanatoriales. Es decir, ¿cuáles fueron los factores que nos pueden sacar, que nos pueden proporcionar eximentes, que nos pueden hacer pasar a otros? No se olviden o no nos olvidemos que generalmente, todos estos casos, tenemos que luchar para que si no hay causas exclusivas o excluyentes que nos saquen de la responsabilidad, por lo menos haya causas concurrentes y que esas causas concurrentes sean obviamente mayormente o mayor medida pasada al paciente que por parte del médico del sanatorio. También tenemos que analizar el tiempo del procedimiento médico, el plazo. Uno dice la relación médico-paciente y el plazo de la relación efectiva médico-paciente. Mantener la relación médico-paciente. Ahora, ¿para qué vas a mantener la relación médico-paciente? Sí, la mantengo, pero ¿qué dejaste en la historia clínica consignado del mantenimiento de la relación médico-paciente posterior al acto, al incidente, al acto que ocasionó o que ocasiona el juicio? ¿Qué dejaste? ¿Qué constancia dejaste? Si prolongaste los tiempos o prolongaste la relación médico-paciente, bueno, que sea para corregir, que sea para mejorar, deja constancia de lo bueno que hiciste. Seguimos una más y ya estamos terminando. Ya seguimos. Una más. En definitiva, lo que va, uno más, Fabio. Sí, Lo sí, que va, no hay problema, no hay problema. Lo que va a revisar, o lo se que me, va, se me recordó. estamos tranquilos, tranquilos. Exacto. Lo que va a mirar eh, el perito y nosotros también, porque todo esto lo tenemos que mirar, la pericia hay que hacerla juntos. La pericia no podemos estar lejos del perito, tenemos que estar arriba del perito. Por eso la importancia de los consultores médicos, los consultores técnicos, que nosotros casi no le damos validez y no los hacemos trabajar. Pero bueno, esto tienen que establecer bien los signos y los síntomas, tienen que quedar claro cuáles eran en su momento, que
Esto lo sacan de la historia clínica, de los libros de guardia, de los libros de enfermería, de las partes de enfermería, que no fueron o sí fueron considerados por el médico en su evaluación. Cuando el médico evaluó en su momento, históricamente, retrospectivamente, al paciente, ¿cuáles fueron los signos o síntomas que se dieron o que se daban? Una más y ya termino. Por último, la calidad, va a terminar esto, volviendo a la comparación con el procedimiento y el trámite de AFIP o de los impuestos, ¿no? Que devienen de una causa en el caso de AFIP, investigación y eventualmente ajuste de decir, no, no, che, pagaste mal tu impuesto o declaraste mal tu impuesto, cometiste un error, cometiste una mala praxis en la información sobre los impuestos y en los impuestos que pagaste, tenés que hacer un ajuste. Y ajuste es poner guita. Ajustes son miles de pesos, ajustes son millones de pesos. Bueno, en los ajustes que nos vienen en la clínica o sanatorio o a los médicos, que en definitiva son condenados por mala praxis, y condenados quiere decir que tienen que pagar una indemnización, ¿no es cierto? Acá va a analizar el perito y vamos a analizar nosotros también la gestión, la actuación y la gestión. Es decir, cómo actuó el médico y cómo gestionó el sanatorio esa actividad, esa conducta llevada a cabo por el médico, ¿no? Y esto va a surgir de la información y de la información que le proporcionemos al perito del contexto que recién terminamos de hablar, que debemos mirar muy atentamente en qué contexto se desarrolló el acto médico asistencial que el perito está evaluando, y en última instancia que, lo que tenemos que determinar o con lo que tenemos que concluir en la pericia es con que hubo calidad. El acto médico, en definitiva, fue realizado y ejecutado con calidad, como debía hacer, como debía ser. Esto son parte de la evaluación sistémica que debe realizar el perito. Insisto, y termino, ya termino. Esta pericia que en algún grado he tratado de desarrollar o de comentarles cómo se produce, cómo se realiza, obviamente que puede, una vez presentada, puede ser impugnada, puede ser materia de pedido de explicaciones, materia de pedido de rectificaciones, e inclusive puede ser materia de nulidad. En casos que nosotros tenemos en donde hemos planteado por incidente, entonces, bueno, no lo vamos a discutir o a hablar términos jurídicos, pero ¿qué significa el camino para buscar la nulidad de una pericia? Y sin perjuicio de que sea nula o no sea nula, absolutamente, totalmente o parcialmente la pericia, obviamente que el perito médico tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad profesional, tiene responsabilidad civil. Primero, no se le pagan los honorarios. Segundo, puede no volver a hacer pericias. Tercero, puede tener una responsabilidad civil. Cuarto, puede tener responsabilidad penal, porque no nos olvidemos que se trata de un funcionario judicial que está cumpliendo actos públicos, que está cumpliendo una función pública y que si no la cumple adecuadamente puede ser materia de una serie de connotaciones penales, ¿no? Entonces, esto era lo que más o menos quería exponerle respecto a la pericia médica, a la necesidad, y termino con esto, a la necesidad a que acompañemos la pericia, a que acompañemos los informes médicos legales que nos suministran
nuestras aseguradoras o nos suministran nuestros asesores y nuestros afianzadores de la gestión médico-asistencial, sino también que le prestemos muchísima atención al consultor médico, al trabajo con el consultor médico, a que el consultor médico esté en contacto permanente también con el grupo que hace los informes médicos legales, sin perjuicio de toda la asistencia y de toda la educación que le podamos dar los abogados a todo este proceso. En definitiva, lo que les dejo es que esta prueba es sumamente importante porque, reitero, es una prueba de tercero que lleva a cabo un tercero y que no puede ser subjetiva. Finalizo. No puede ser subjetiva. Una prueba pericial médica que solo es una opinión no científica, que no basa sus conclusiones en estándares alternativos, ya sea uno u otro, científicos, y en la alternancia que corresponda, no está bien realizada, no está bien ejecutada y puede ser materia, obviamente, de impugnación y debe ser materia de connotación y de ataque de nuestra parte. Bueno, eso es más o menos lo que tenía para comentarles. No sé si abrimos un espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias, Emilio. Acá en el chat, si quiere alguien, si que alguien quiere levantar la mano o quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer en forma directa o si no a través del chat. Este, yo quisiera preguntar algo. ¿Qué hay cuando hablas de pericia del perito, y vos decís del funcionario judicial? Ese sería un perito de oficio, pero existe también las pericias de parte. ¿Qué validez tienen eso cuando uno pide un perito específico en el juicio? ¿Se puede hacer eso? Bueno, en principio, el Código Procesal Civil nuestro por lo menos, ¿no es cierto? Pero también que está en connotación con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, establece la pericia, da las posibilidades de que las pericias médicas o las pericias, pueda haber pericias científicas y para las cuales nosotros podamos establecer la calidad, la cualidad y la especificidad y la especialidad del perito, pero te dice, en primer lugar, que es una pericia y que esa pericia de oficio o que esa pericia oficial va a ser válida, pero te admite, nuestro Código Procesal Civil y Comercial, te admite la posibilidad de que nosotros, de que la parte proponga también perito. Y hasta puede haber dos, y hasta puede haber tres peritos eh, médicos propuestos por nosotros, pero ojo, se sortean, ya sabemos que son sorteados de una lista. Y uno puede impugnar un perito diciendo que no es suficientemente especializado en el tema que tiene que opinar, por ejemplo. Sí, por supuesto, no solo eso, sino que además los peritos pueden ser recusados por las mismas causales que son recusados los jueces. Es decir, el perito no solo hay que estar mirando quién es, y más en ciudades chicas como la nuestra, vamos a hablar con, con conocimiento de causa, nosotros tenemos que estar viendo quién es el perito médico que ha sido designado. Porque ¿en qué otro sanatorio trabaja? ¿Dónde trabajó? ¿Pariente de quién es? Y ustedes me van a decir, pero este está hablando estupideces. No, no, no. Acá en Misiones somos todos parientes. O sea que tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cuestiones. Entonces, nosotros podemos pedir la especialización de del médico que necesitamos, pedir la participación de médicos legistas e inclusive impugnar por la que digo, pedir la recusación del perito por las mismas causales de los jueces. Bueno, muy bien, muchas gracias, Emilio. No sé si Martín, ¿querés agregar algo? ¿Ahí me escuchan? Sí, no, bueno, relacionado con lo que consultabas de la posibilidad de designar perito de parte, eh,
Acá, por ejemplo, en Capital, al igual que en Misiones, está el Código Procesal Civil y Comercial Nacional, admite la posibilidad de designar consultor de parte. No así, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no se puede designar consultor de parte. Varía, depende de la